los elementos. Continuamos hablando de enfermedades alérgicas y bueno, en esa escala que vimos al principio nos quedamos en un segmento, digamos, donde mucha gente quiere saber también, particularmente yo y mucha gente del equipo de producción, en relación a la rinitis alérgica. ¿Qué es la rinitis alérgica? Bueno, rino quiere decir nariz y itis es una inflamación de la nariz. Sí. Entonces es una inflamación de todo lo que es la parte de la nariz. Y en realidad, como hablamos, es una respuesta a nivel de la nariz de su alergia. O sea, una persona alérgica hace su respuesta a nivel nasal haciendo rinitis. ¿A qué, por ejemplo, tiene alergia? Y bueno, hay componentes ambientales, como hablamos, es componentes ambientales que el principal es el contaminante del polvo que se llama ácaro. El ácaro es un pequeño animalito, es un pequeño, como un arácnido, tiene 6 patas, y no hay que buscarlo porque no se ve. Es prácticamente invisible a nuestros ojos. Habita normalmente, lo más cerquita posible a nosotros. Capaz que estemos sentados unos cuantos ácaros. Encima de varios ácaros. Sí, y preferentemente en el colchón. ¿Por qué? Porque él tiene un hábito alimentario muy particular. Él se alimenta de nuestros desechos de piel. Entonces, la persona que se sensibilizó al ácaro lo que hace es al entrar en contacto, y eso porque eso normalmente pasa a la noche cuando uno nos vamos y nos acostamos, entramos en contacto estrecho con ellos y principalmente con sus heces, con sus hijos, con sus huevos y con su cáscara, porque él para ser adulto pasa varias etapas de que libera su cáscara, así como la cigarra, claro. Y esa cáscara se destruye en 1000 partes y eso conforma un contaminante muy importante del polvo doméstico. Por eso cuando nosotros decimos que una persona es alérgica al polvo, en realidad estamos diciendo que es alérgica a los componentes que están en el polvo y principalmente ácaros. Por eso decimos las casas donde no habitamos prácticamente, sí. Que cerramos todo y venimos a la noche, pero los chicos son los que están expuestos a esa habitación, y otra parte, cerrada todo exacto, el día. Y aparte de eso también la cama misma es un contaminante muy importante, por eso es que es importante la limpieza diaria, principalmente de la cama. Muchas veces me dicen, ¿qué tengo que comprar? ¿Qué cosas tengo que comprar para disminuir a los ácaros? Y una buena aspiradora tal vez, porque podamos aspirar principalmente, lo que no hacemos es aspirar el colchón. Hay que aspirar el colchón. Por lo menos una vez a la semana. Una vez a la semana, sacarle a todos los chicos afuera. Las cortinas. Sí. La casa, se dice que la casa, o sea, la habitación de un alérgico tiene que ser una habitación muy austera, casi como un franciscano. Tiene que cero peluches. Cero peluches, cero alfombras, porque eso todo lo que hace es junta estos animalitos que tenemos y nos permite a nosotros entrar en contacto con ellos. El otro elemento contaminante que aquí es muy importante son los hongos de la humedad. Cuando uno entra en una habitación y percibe un olor característico y uno le pregunta a otro, ¿qué es ese olor? No, eso es una humedad, esta pieza tiene humedad. Lo que yo estoy haciendo es metiendo aquí a nivel de mis células olfatorias una espora de un hongo de la humedad. O sea, ya llegó en contacto estrecho conmigo acá, por eso yo percibo ese olor. Y eso hace que, si yo soy alérgico, empiezo a reaccionar. Y al empezar a reaccionar, entonces, lógicamente, tengo todos los síntomas que si lo hago en la nariz, ¿qué voy a hacer en la nariz? Voy a empezar a tener secreciones, voy a tener congestión nasal, se me va a cerrar toda la nariz y voy a tener dificultad y voy a abrir la boca. Si eso ocurre a nivel de los bronquios, el bronquio, ¿qué va a hacer? Va a cerrarse los bronquios, se va a cerrar y yo voy a tener dificultad para respirar. ¿Uno puede ser alérgico en cualquier etapa de la vida? En general, la alergia es como una evolución, una marcha natural. Entonces uno desarrolla algunos síntomas al principio cuando es niño y después como que pasa eso y después empieza otra vez a desarrollar cuando es adulto. Por eso que muchas veces uno dice, no, yo ahora recién tengo, pero uno empieza a analizar profundamente la historia de uno y encuentra que cuando era chico tenía algunas patologías relacionadas a la alergia. Entonces, en general,
se vive todo el tiempo con la alergia. O puede haber etapas, una etapa en la infancia, para la adolescencia, claro, luego se recrudece en la adultez. Exacto. Por ejemplo, en la infancia, en la primera infancia dijimos las alergias, digamos, de tipo piel y alimentaria. En los niños, especialmente en los niños, vemos los problemas bronquiales. Y en los adultos, los problemas nasales. Pero todos podemos tener todo eso en uno solo. Hablemos del tratamiento, doctor. Sí. Yo sé que es costoso también el tratamiento de las personas alérgicas. No es porque hablábamos de la rinitis y hablamos de la rinitis. Hay mucha gente con rinitis que no sé si no hace el tratamiento porque es costoso o porque es largo, pero no, porque es frustrante. Parece que no se cura. Claro, doctor. es frustrante porque muchas veces uno está todo bien y de repente empieza a tener problemas. Ajá. Entonces, como que le frustra eso y uno continúa el tratamiento. Porque también estos se asocian a estas temporadas que estamos teniendo los virus. Los virus son grandes desencadenantes de los síntomas. Y ahora principalmente los virus estos que producen las enfermedades gripales. O sea, por eso que es importante, y eso aprovecho tu medio para decirles, vacúnense, especialmente los alérgicos. Los alérgicos es mandatorio que se vacunen a pesar de los inconvenientes que se puedan dar, de que uno pueda reaccionar y todas esas cosas. Hay mucho temor a las Sí, pero es preferible tener un poquito de síntomas que tener un problema en serio. Entonces, entre el beneficio de lo que podemos alcanzar versus el riesgo que podemos correr, es preferible correr un poquito de riesgo, pero estar seguros, porque a la larga eso fortalece al sistema inmunológico y eso hace que cada vez uno sea menos sensible a los síntomas. Bueno, el tratamiento que existe actualmente para la rinitis y sobre todo para el asma bronquial, que sabemos que ya no son tratamientos tan cruentos, incluso que el chico puede manejar su propio problema bronquial, ¿no? Bueno, básicamente hay 4 elementos que se tienen que considerar. El tratamiento, digamos, de su medio ambiente. La persona tiene que conocer ese medio ambiente y tiene que tratarlo, en el sentido de eliminar, como dijimos, todos esos elementos que contaminan el ambiente. Limpieza. Segundo, el componente farmacológico. Los fármacos a nivel nasal o a nivel bronquial en este momento están bastante bien estandarizados, y entonces básicamente usar antihistamínicos, antiinflamatorios. Y a nivel bronquial, broncodilatadores. Y hay un punto, broncodilatadores en aerosol asociados a antiinflamatorios, porque ese es muy importante. Normalmente hasta muy hace poco se usaba solamente broncodilatadores, pero lo más importante acá, y el que domina el cuadro de base, se llama la inflamación. Por eso que hablamos de inflamación de las vías bronquiales, inflamación nasal. Entonces, ojo, hay que usar antiinflamatorios, tanto nasal. Ya vienen los dos componentes en una sola droga. Exacto, sí, en un solo elemento vienen los dos. Ya, y eso se le pone en el dispositivo. Sí, es que en niño se usa un espaciador para utilizarlo mejor, y en el adulto sí que puede usarlo directamente. Lo importante acá, la utilización de un antiinflamatorio en forma prolongada. Estamos hablando como mínimo. Un frasquito de aerosol tiene 200 dosis. Eso está hablando de 50 días de tratamiento como mínimo. Y siempre con prescripción médica. Por supuesto. Y dijimos fármacos, tratamiento ambiental. El tercer elemento que nosotros usamos muchísimo son las vacunas. En este momento hay 2 tipos de vacunas ya a nivel local. Las vacunas que se utilizan vía sublingual. La aplicación se hace sublingual, entonces eliminamos todo el problema del trauma en los niños, las aplicaciones semanales. Bueno, ¿eso para qué alergia? Para todo tipo de alergia. Bueno, especialmente para las bronquiales en los niños y las nasales en los adultos. Qué interesante que haya vacunas y que sobre todo sublinguales, porque sí, el temor a la aguja también mucha gente grande incluso se hace por debajo de la lengua y se utiliza ese procedimiento que se usaba para esos problemas. Qué pena, doctor, que el tiempo en televisión sea tan corto, porque me gustaría seguir hablando contigo. Tantas cosas quedaron pendientes, pero bueno, sabemos que la gente que no vio el programa lo va a ver en la fanpage, y nosotros vamos a tener oportunidad seguramente de hablar en radio también, en Radio Cardinal. Mira, me voy a hacer de tu fanpage y voy a colaborar contigo con lo que sea. Por favor, también responder a la audiencia, si es posible, sería para nosotros realmente un gusto y un lujo. Gracias, doctor Andrés Lelio, por habernos acompañado. Vamos al corte, rapidito, enseguida volvemos. Vivir mejor y en paz con los elementos.
mejor de verdad. Siempre hay tiempo. Hoy le sacamos el jugo al mango. La casa en la calle Mango es una novela escrita por Sandra Cisneros en 1984. Trata de una niña latina, Esperanza Cordero, y de su adolescencia en un barrio muy humilde de Chicago, enfrentando los prejuicios por su origen y por sus raíces culturales diferentes. Acércate a un librero. Ellos saben sacarle el jugo a la buena literatura. Es una campaña de Frutica por una lectura para todos.